El día de hoy les voy a mostrar cómo es jugar GTA V Online de la Xbox 360 en pleno 2025. Y bueno, sé que me van a decir, oye Max, que los servidores para esta consola en GTA Online no habían sido cerrados oficialmente, y confirmarles que en efecto, esos servidores de Xbox 360, al igual que PlayStation 3, fueron cerrados en 2021 por Rockstar. Pero decirles que este es un proyecto que ya lleva algo de tiempo, la verdad, no voy a mentirles. Este es un proyecto de la comunidad de Xbox 360 que revive el GTA Online, pero primero que nada voy a comentar ciertas cosas que quisiera que sepan primero. Y bueno, lo primero es que este proyecto de GTA Online se llama Los Santos Online, tiene su propio sitio web en donde se encuentra información acerca de este. Es desarrollado por un usuario que se llama Horby, el cual se encarga del funcionamiento y mantenimiento de los servidores. El juego funciona en su última versión del GTA Online, que fue lanzada en la Xbox 360, la versión 1.27, y el último DLC es Dinero Sucio parte 2. Y bueno, déjenme aquí les muestro rapidito que es Xbox 360 para que no vayan a estar diciendo, oye, es un montaje. No, eso es Xbox 360, miren, el botón de guía lo indica y aquí pueden ver cómo está la consola. En este momento voy a explicar otra cosa también que es importante que la sepan, pero antes que nada quiero mostrarles aquí rapidito la versión de GTA Online en la que está este juego, para que puedan ver ustedes mismos que en efecto esta es la versión 1.27. miren, aquí está, versión de GTA Online 1.27. no estoy usando ningún emulador de PC, es la Xbox 360 de manera nativa. Decirles que esto solo funciona para Xbox 360 con chip RGH nada más, así que para los que tengan su consola normal o con LT 3.0 no les será posible jugar. Y este proyecto tiene un punto negativo muy grande, el cual hará que no todos lo jueguen, y es que es de paga. En la misma página oficial del proyecto menciona que para jugar debes pagar ya sea $5 de manera mensual como membresía, o puedes hacer un único pago de $50 y con ese ya lo tendrías definitivo y no volverías a pagar de nuevo. Esto último que les conté es una desventaja bastante grande y desproporcional, porque mucha gente se quedará sin jugarlo por esta misma razón. No todos se lo pueden permitir, no todos pueden pagarlo. Por ende, lo malo de esto es que no habrá mucha gente en este GTA. De hecho, miren, aquí estoy con una persona que tiene un nombre algo extraño y es complicado encontrar gente, ya se los voy diciendo desde ya. Miren, les voy a contar algo. Yo juego GTA V Online en la PlayStation 3 igualmente, y decirles desde una que es más difícil jugar online en la Xbox 360 que en la PlayStation 3. Por ejemplo, ustedes van a ver este video, pero este video realmente para quien lo quiera replicar le va a costar mucho hacerlo, ya se lo digo desde ya. Aparte de que la Xbox 360 tiene un poco más de complejidad para poderla liberar, hackear o piratear, como quieran llamarlo, el que esto sea de paga prácticamente ya lo sentencia de una manera muy grande, porque va a ser complicado que encontremos gente en sesiones públicas. Yo ahorita de puro milagro estoy con alguien, pero suele ser muy difícil encontrar gente, no se lo voy a negar. Antes que nada quiero ir a una tienda de armas, de hecho ya la marqué, pero primero que nada voy a mostrarles aquí cómo era el mapa en esta generación. Miren, aquí está el mapa. Está muy bonito este mapa, de hecho está mucho mejor que las nuevas versiones a mi gusto personal, porque este es colorido y indica de cierto color algunas zonas del mapa. Por ejemplo, aquí podemos ver que está la zona de playa y lo indica de tal color, ¿no? Esto es más a gusto personal propio, la verdad. Ahorita les voy a ir mostrando cuál es el apartamento más caro, obviamente. Mira, creo que aquí tengo el jugador enfrente. Bueno, voy a ir a una tienda de armas para irles mostrando las armas que había, pero antes que nada también quiero que vean lo siguiente. Quiero que vean un poquito del contenido que se encontraba aquí. Vamos aquí al internet y bueno, pueden ver que el internet es distinto a las nuevas generaciones. Si vamos a medios de entretenimiento, esto la verdad que cambia. Hay cosas que ya no son igual. Les voy a mostrar aquí todo así rapidito. Después en la parte de dinero y servicios tenemos esto de aquí, que es de las propiedades. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la propiedad más cara, que es la que tengo comprada. Aquí la propiedad más cara que tenemos es el Eclipse Tower, que por cierto no me sale porque ya lo tengo comprado, pero ahorita se los voy a ir a mostrar. Voy a ir a mi apartamento. Pero bueno, aquí puedo ver los apartamentos que había en esta generación. Obviamente aquí no hay negocios, no hay casino, no hay clubes nocturnos. Esta versión se quedó atrapada en el tiempo, en el 2015-2016 más o menos, en ese tiempo, que fue cuando dejaron de sacar DLCs para esta consola. Y bueno, aquí podemos ver algunas de las casas, de las propiedades que había para comprar en ese tiempo. La verdad que, bueno, son unas cuantas, pero bueno, ahí las tenemos, ¿no? Ahora voy a mostrar la parte de viajes sin transporte, que bueno, ya se me estaba olvidando. Y bueno, viendo aquí lo de los aviones, vemos que en esta parte está el Luxor Deluxe, que es este Luxor de oro. También tenemos este helicóptero, tenemos esta avioneta de la actualización de golpes. Y bueno, estos son los aviones que podíamos encontrar en el juego. Aquí les digo, ya nunca se actualizó. Es una lástima, pero ya luego les explicaré el por qué no siguieron creando más contenido para esta consola. Revisando la parte de Legendary Motorsports, aquí podemos ver los carros de alta gama.
En este caso, el último carro que tenemos para comprar es el Brawler. Tenemos el Vapid chino, el Invertero Coquette. Y bueno, aquí el auto más rápido de esta generación es este, el Project T20. Y por supuesto tenemos esta moto que es la Vindicator. Bueno, tenemos esta cantidad de vehículos que seguramente ya los conocen. Algunos ya fueron retirados de la nueva generación, eso sí, si no estoy mal. Pero bueno, no, tampoco les puedo confirmar del todo eso porque hace tiempo que no juego nueva generación. En fin, aquí tenemos la variedad esta de autos que había en ese tiempo y así se quedó esta versión en Xbox 360. No está nada mal, la verdad, me gusta mucho el Pegas y Vaca. No tiene nada que ver con el video, pero me gusta muchísimo. Pero vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Les digo, quiero mostrarles lo más que se pueda de una manera rápida y breve, ¿eh? Ahí para que los puedan ver, estos son los autos que se quedaron. Los autos más rápidos del juego son el Project T20, el Pegasus Osiris y ¿dónde está el Centorno? Y el Centorno. Son los carros más rápidos del juego. Ahora, yendo a Workstock, vamos a ver aquí qué había. Bueno, aquí tenemos esta parte de la actualización de los golpes, que es el Insurgent, que trae una ametralladora arriba. Tenemos este que es el Insurgent normal, que no tiene ningún tipo de arma. El Hydra. Y aquí el resto de vehículos que estaban aquí en esta generación. Bueno, aquí los voy mostrando rapidito. No quiero extender mucho ese video. Igualmente se va a extender, pero no pasa nada, Yendo a la parte de barcos, aquí tenemos el Lampadati Toro, que fue el último que salió, que fue de la actualización de los golpes. Y aquí unos cuantos más. Aquí la verdad que es más corta la variedad, no teníamos tantos barcos, pero al menos está bien el saber que tenemos unos cuantos barcos para poder comprar. Estando aquí en la parte de Southern San Andreas, aquí podemos ver los últimos vehículos que llegaron, que fue la actualización de los golpes, que fue la Vapid Guardian y en este caso la motocicleta esta que se llama Dink Enduro. Pero bueno, vamos a seguir bajando para que puedan ir viendo los autos. Lo bajo de esta manera para que puedan ir visualizando qué variedad de autos teníamos en esta generación. Y así se quedó realmente. Este juego se basa en la última actualización que lanzó Rockstar para GTA V Online en esta consola. Por eso no hay más contenido. A ver, déjenme voy bajando. Ahí podemos ver que hay varios carros que conocemos del modo historia. Pero bueno, esta es la variedad de carros que había. Vamos a bajar, vamos a seguir bajando. Tenemos unas cuantas motos también. En fin, eso es lo que había en Southern San Andreas. Y bueno, tenemos esta parte de las bicicletas, que la verdad creo que aquí no cambiaron mucho, no estoy seguro. Pero bueno, aquí podemos ver las bicicletas que tenemos disponibles en esta generación. Después de mostrarles este contenido, ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser mostrarles este apartado de modo y salud. Aquí es muy simple, realmente no hay mucho que hacer. Algo decorativo el internet aquí. Pero bueno, yo creo que está bastante bien para lo que fue su tiempo. Ahora lo que quiero hacer, gente, es irles mostrando una tienda de ropa. Aquí rapidito. Creo que tengo una aquí al ladito. Sí. Quería ir a una tienda de armas, pero ya que estamos cerca, pues vamos a ver la tienda de ropa para que vayan viendo un poco de los conjuntos que estaban aquí. Vamos a ir viendo algunos conjuntos. Tengo conjuntos guardados. Aquí tenemos esta variedad de conjuntos estándar. No está nada mal, la verdad. Son algo básicos, pero bueno, yo creo que están bastante bien. Tenemos los conjuntos de negocios casuales. Miren, este es el que tenía Vegeta en su tiempo cuando subía GTA V Online en la Xbox 360. No, tremendo, bro, Lo voy a comprar para sentirnos algo más nostálgicos. Podría enseñarlo completamente, nada más que este video se va a extender muchísimo. Bueno, ahora lo siguiente que voy a hacer, ya que me puse aquí la chistera, esta que tenía Vegeta en 2014, 2014. Vamos a la tienda de armas ahora porque quiero mostrarles qué variedad de armas teníamos en esta generación. Ahorita después de ir a la tienda de armas, quiero irles a mostrar el casino. Recuerden que en esta generación no existe el casino y tampoco tenemos primera persona, miren. O sea, solo tenemos esta cámara cerca del auto, pero aquí no hay primera persona. La primera persona llegó a partir de Xbox One y Play 4. Así que si se preguntaban cómo era, para los que no saben, no hay primera persona aquí. Vamos a entrar a la tienda de armas ahora. A ver, vamos aquí a comprar un chalequito. Ahora, aquí en los chalecos tenemos estos. La verdad que creo que son los mismos que están en la actual generación, si no estoy mal. El super ligero, el normal, el super pesado y el pesado. Ahora vamos acá a la variedad de armas para poder verlas. Aquí en la parte de armas, obviamente son casi las mismas todas. Miren, pueden verlo. O sea, aquí no hay tanta diferencia. Quizás la diferencia más grande sea que aquí no tenemos armas láser ni cañones de ningún tipo. Armas alienígenas. Aquí tenemos armas más normales y un poco más apegadas a lo que es la realidad. Las voy mostrando así rapidito para que las puedan ir viendo. Está bastante bien. A ver, ¿dónde está? Mira, aquí tenemos una pistola duelista. Tenemos esto que es el boxer. Y bueno, aquí tenemos el bidón de gasolina, tenemos el C4, granadas, tenemos gas lacrimógeno, tenemos una pistola, tenemos pistola de combate, perforante, macana, cuchillo. Y bueno, ya creo que ya sería todo, gente. La
La verdad aquí no cambia mucho las armas. Yo creo que en su gran mayoría estas también están en el modo historia, si no estoy mal. No cambia mucho realmente aquí. De igual manera se encuentran en la generación actual. Creo que eso sería todo por la parte de armas. Ahora voy a irles a mostrar el casino para que ustedes puedan ver cómo era. Ahora quiero comentarles algo que no me gustó de este proyecto y se los voy a decir tal cual. Y es que el creador permite el uso de mod menús, de hacks o de cheats. Llámenlo como quieran. Horby permite que la gente esté usando mod menú en este juego y la verdad que es bastante molesto jugar aquí sin encontrarse hackers. O sea, prácticamente aquí lo normal es que todos sean hackers. En mi caso yo no instalé ningún mod menú porque me daba hueva, o sea, tal cual, no les voy a mentir. Y es un riesgo porque me pueden hacer diferentes cosas, ya que pueden congelarme el juego, pueden sacarme de la partida o pueden estarme explotando, así se los digo tal cual. Y no crean que no me ha pasado, ya me ha sucedido eso y es muy molesto jugar así, porque de por sí que casi no hay gente, pasa esto de que hay muchos hackers y esos llegan a molestar. Ahorita de hecho la partida en la que estoy está siendo tranquila, la verdad. Antes que nada quiero marcar aquí rapidito el casino. Miren, aquí está, no hay logo del casino porque obviamente no llegó a esta generación. Y bueno, les voy a ir explicando que dejaron de sacar DLCs en esta consola, bueno, en general para la séptima generación, porque las consolas ya no aguantaban el juego. A lo que me refiero con esto es que las consolas estaban al límite de sus capacidades, por ende ya no era posible sacar más DLCs en Xbox 360 ni PlayStation 3. Después de que sacaron el último DLC de Dinero Sucio parte 2, Rockstar solamente se enfocó en sacar contenido para la New Gen de ese momento. En ese momento estaba la Play 4 y la Xbox One, siendo la nueva generación. Bueno, aquí pueden ver cómo estaba el casino. No hay nada realmente por hacer aquí. Esto aquí la única función que hace es de aspecto decorativo. No se puede hacer nada de lo que actualmente puedes realizar tú yendo al casino en la nueva generación, pero bueno, aquí pueden ver cómo estaba. Les digo, este era nada más de aspecto decorativo, no hace nada. Es interesante verlo, pero bueno, lejos de eso no hay nada que hacer allí. Tampoco hay actividades ni nada de esta parte del casino. Aquí el casino no existe, ¿no? En pocas palabras, pero quería mostrarlo porque seguramente me iban a decir que lo mostrara. Ahora lo que voy a hacer va a ser dirigirme a mi apartamento, el Eclipse Tower. El Eclipse Tower es el apartamento más caro de esta generación de Xbox 360. Voy a dirigirme a ese apartamento, ¿no? Este video... Oh, ¿qué pedo? Me desaparecieron en el carro. Miren, eso es a lo que me refiero. Qué mala suerte que me desaparecieron en el carro. Vamos a ver rapidito aquí el garaje. Vamos a ver mi garaje y qué autos tengo. La verdad es que sí he estado jugando esto. Vamos a entrar. A ver, vamos a ver cuánto se queda cargando esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me trabó esto. No puede ser, no puede ser. No avanza, avanza, maldita sea. Bueno gente, no sé por qué se me quedó trabado en esta parte. Lo que voy a tener que hacer es cerrar la sesión y vuelvo cuando esté en una nueva partida. Listo gente, ya estamos aquí de nuevo otra vez. Bueno, había ocurrido ese fallo de que se me quedó cargando. Ahora ya no hay nadie, así que no debería haber ningún tipo de problema. Vamos a entrar al garaje, espero que no se me vuelva a trabar otra vez. Pero bueno, este ya es un punto negativo, el que esto falle siendo de paga, así que... Miren, ya no falló. No sé por qué anteriormente habrá fallado, pero bueno, está muy mal que esto falle. Y siendo algo de paga, el creador no tiene ninguna justificación con eso. En fin, aquí les muestro, repito, mi garaje. Miren, tengo el Entity, tengo este auto que no recuerdo cómo se llamaba, la verdad, para que les miento. El LG, el Centorno, este auto que es de la actualización de negocios, este auto del DLC playero y el Panto, que por cierto me gusta mucho el Panto, está muy bonito. Ahora vamos a ir subiendo al apartamento. Ahorita estoy en una partida en solitario. La única persona que estaba conmigo se fue. Ya estoy jugando prácticamente solo. Antes de terminar este video voy a ver si puedo encontrar una partida con gente, porque me gustaría mostrarles para que puedan ver a otro jugador. Y sería interesante ver eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo de los golpes. Decirles que en este juego podemos hacer los golpes, y eso sería como lo último más novedoso, ¿no? Porque fuera de eso ya no hay nada más que hacer. Bueno, sí hay más que hacer, ¿no? Nosotros aquí tenemos estas actividades para jugar, estas que pueden ver aquí en el mapa. Obviamente son unas cuantas y también unas cuantas misiones. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser irme a una partida y vamos a buscar gente, ¿no? Gente online, buscar nueva sesión y vamos allá, a ver si hay un poquito de suerte y luego encontrar una sala pública donde haya personas jugando. Simplemente no encontré a nadie, estuve busque y la verdad que no encontré a ninguna persona jugando. Puede que sea por la hora también, la verdad, pero los que había en línea se desconectaron y ya no hay nadie, o sea... Siendo realistas, esta versión de GTA V Online no vale la pena, bros. Por lo que pienso que no vale la pena es principalmente porque es de pago. Esto lo complica más. Aparte siento que estás gastando una cantidad de dinero bastante considerable, ya sea que pagues los $5 mensuales o que quieras hacer el pago definitivo. Definitivamente esto no es para todo mundo y no todo el mundo puede pagarlo. En mi caso yo llegué a pagarlo para sentir otra vez la experiencia de jugar GTA V Online en la Xbox 360. Para mí esta fue de las primeras veces que yo jugué GTA Online en una consola. Por eso
lo mismo. Ahora añadiendo otra cosa, y esto es algo positivo después de todo lo malo, es informarles que se está desarrollando un proyecto de GTA V Online, otro, o sea, no es este, es diferente a este, es otro aparte, pero la diferencia de ese proyecto de GTA V Online es que es gratuito. Próximamente les haré un video sobre ese proyecto de GTA V Online que es gratuito, que lo único que te pide es tener tu consola liberada. Es casi lo mismo la instalación, pero la diferencia es que es gratis, o sea, no te va a estar cobrando y seguramente allí vamos a ir viendo más gente. También de igual manera les voy a dejar aquí uno que otro clip en pantalla donde van a estar viendo que estoy jugando con otra persona. Les digo, es súper complicado encontrar gente. Aquí debes tener o algún amigo para que te puedas conectar con él, o estar en algún grupo o alguna comunidad donde se organicen para jugar y hacer cosas, porque naturalmente va a ser complicado que tú llegues a encontrar en salas públicas a personas aquí conectadas. En fin, hasta que va a llegar este video. Si te gustó, por favor regálame un like, comenta, comparte y suscríbete si te gustaría seguir viendo más contenido de este estilo. Próximamente voy a estar trayendo contenido interesante de Xbox 360, PlayStation, que seguramente les va a encantar. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Soy Max y nos vemos en un siguiente video. Adiós.